Hermanos, seguimos meditando en estos primeros versos del libro de Génesis. Este capítulo 2, hermanos, registra una serie de verdades de mucha importancia para poder entender el desarrollo del plan de Dios a través de la historia. En primer lugar, como comentábamos la semana pasada, vemos en los primeros 3 versículos la obra completa de Dios y particularmente vemos ahí cómo Dios aparta un día de la semana y lo santifica. Y ese día, hermanos, más adelante fue llamado el Día del Señor, donde el Señor, como lo hemos comentado al principio del culto de adoración, se muestra de una manera especial para con su pueblo y nos bendice y nos alimenta a través de los medios de gracia. Pero vemos también en los versículos del 4 al 6 cómo Dios a través de este pasaje describe la manera en que Él irrigaba la tierra antes de que existiera la lluvia. Después en el verso 7 vemos cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Del versículo 8 al 14, cómo Dios establece al hombre en el huerto del Edén como el lugar de su habitación. En el versículo 15 vemos la responsabilidad que Dios le da al hombre, la prueba de obediencia que Dios establece ahí con él en ese pacto. Vemos en los versículos del 16 al 20 cómo Dios le da la responsabilidad a Adán de nombrar a todos los animales que él había creado. Y finalmente en los versículos del 21 al 25 vemos cómo se describe ahí la creación de la mujer como esa ayuda, como esa compañera idónea del hombre. Cómo Dios ahí instituye el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Hermanos, esto que nos describe este capítulo 2 es de suma importancia, hermanos. Nosotros estamos rodeados de tantas teorías y especulaciones de hombres con corazones y mentes corrompidas por el pecado que hablan acerca del origen del hombre. Pero ante todas esas teorías, ante todas esas especulaciones, hermanos, la Biblia declara con toda autoridad cuál es la realidad del origen y del propósito del hombre. Génesis 1 del 26 al 28, este versículo 7 del capítulo 2, son pasajes claves, hermanos, para entender el origen del hombre. En primer lugar, el hombre es presentado, hermanos, como la parte culminante de la creación de Dios, como algo especial, como algo muy peculiar. No se presenta al hombre como un producto de una evolución accidental. El hombre, establece la Escritura, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ninguna otra criatura fue hecha con esa característica, solo el hombre. Y aunque el hombre fue creado a imagen de Dios, también la Escritura nos dice que el hombre estaba sometido a su Creador. Dios es el Dios creador, soberano, supremo, el que está por encima de todo, y el hombre como criatura le debe obediencia, le debe adoración. La Escritura también declara en estas primeras líneas del libro de Génesis que Dios le dio al hombre el privilegio y la responsabilidad de sojuzgar y de señorear toda la creación, todo lo que Dios había creado. Y también, hermanos, la Escritura nos dice que Dios coronó al hombre de gloria y de honra. Miren lo que dice el Salmo 8. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Salmo 8, versículos del 4 al 6. Dice aquí:
David en este salmo. Versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero hermanos, nosotros sabemos que a partir de la caída, a partir de la desobediencia de Adán, esta gloria original del hombre es una cosa del pasado. Sin embargo, hermanos, aunque esto es una cosa del pasado, el libro de Génesis nos muestra que todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este libro, todo, hermanos, se nos muestra como el desarrollo de un plan eterno de Dios, como el desarrollo de ese plan divino, de los propósitos de Dios para con el hombre y sobre todo para el propósito de Dios de glorificarse de esta manera. Y vemos que aunque sí, esa gloria original es algo del pasado, vemos también que en Cristo, en la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, en Cristo, eso también, esa gloria original es algo que podemos nosotros esperar en el futuro. La caída en el pecado y la desobediencia de Adán ha relegado al hombre a un estado de condenación, a un estado de culpa. Sabemos que toda la humanidad cayó en la caída de Adán. Él como representante de la humanidad cayó y todos nosotros caímos en él. Toda la raza la raza humana se encuentra muerta en sus delitos y pecados. Ahora el hombre, que era el portador de la imagen de Dios, aunque sigue teniendo la imagen de Dios, esa imagen está corrompida, esa imagen está distorsionada, está contaminada por el pecado. Pero también vemos, hermanos, que Dios en su infinita misericordia, Él comienza a hacer una obra de restauración. Él es el que toma la iniciativa para restaurar al hombre, para restaurar al ser caído por medio de la obra del Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste ese plan divino de restauración? En darle salvación al hombre, en hacer del pecador una nueva criatura, en darle vida a un muerto espiritual y después en un proceso de santificación para que ese hombre vuelva a ser restaurado y para que más adelante en el cumplimiento del tiempo el hombre no solo vuelva a esa gloria original que tenía antes de la caída, para que el hombre no solo vuelva a ese estado en el que estaba en un principio, sino para que ahora esté en un estado mejor y mayor. Eso es lo que nos muestra el libro de los orígenes, el libro de Génesis, ese plan precioso del Señor, ese plan redentor, ese plan de restauración del hombre y de todas las cosas para manifestar así su gloria, su poder, su misericordia. Así que Dios, en su infinita misericordia, hace eso, comienza esa obra por medio de su Espíritu. Y es solo, hermanos, cuando Dios revela al pecador la obra de redención del Señor Jesucristo, es hasta ese momento que el hombre puede tener una comprensión de sí mismo. El hombre, como decía al principio, ha establecido teorías, ha hecho especulaciones de cuál es el origen, el propósito del hombre en la tierra. Y sin embargo, lo que la Escritura nos dice es que hasta que el hombre es iluminado por el Espíritu de Dios, mostrándole la obra del Señor Jesucristo, es hasta ese momento que el hombre puede tener un correcto entendimiento de sí mismo. El hombre sin Cristo no se conoce a sí mismo.
El hombre sin Cristo está engañado, no conoce su pecaminosidad, no conoce su condición delante de Dios, está engañado al pensar que no necesita de Jesucristo en su vida. No reconoce que fue creado para adorar a Dios y no reconoce tampoco que si no se arrepiente, el juicio de Dios vendrá sobre su vida. El hombre sin Cristo se encuentra en un estado de desesperación, en un estado de frustración y necesita urgentemente conocer a Dios. Juan Calvino lo expresa de esta manera, cito: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos: el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Es cosa evidente que el hombre nunca jamás llegará al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo. Conocer a Dios, sin embargo, no es solo pensar o saber que Él existe. Todos los hombres saben eso. Conocer a Dios es entender lo que trae gloria y honra a ese ser soberano. Eso es conocer a Dios. El hombre moderno niega la existencia de Dios, pero no solo eso, sino que se atribuye la gloria a sí mismo que solo le corresponde a Dios. El hombre no se conoce a sí mismo porque el verdadero autoconocimiento solo es posible mediante un conocimiento correcto de quién es Dios. Y ese conocimiento solo viene a través de conocer al Señor Jesucristo. Nadie puede conocer verdaderamente a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Y es importante, hermanos, recordar que este Dios creador que hemos visto a lo largo de estos primeros 2 capítulos es el Dios soberano que va a cumplir sus propósitos eternos dentro del tiempo y de la historia. Es cierto que la muerte de Adán trajo consigo la muerte, trajo consigo consecuencias a toda su descendencia. Es cierto que el primer Adán fracasó, que su caída, su desobediencia afectaron a toda la humanidad. Pero hermanos, también es cierto que hay un segundo Adán, el Señor Jesucristo, que con su obra expiatoria, que con su obra redentora, ha triunfado sobre la muerte y sobre el pecado. Esa promesa de vida que fue perdida cuando Adán desobedeció, cuando la muerte entró al mundo por causa del pecado de este hombre, esa gloriosa promesa de vida, hermanos, ha sido reconquistada por el Señor Jesucristo. Ha sido reconquistada por esa vida perfecta de obediencia de nuestro Salvador. Ha sido reconquistada por esa muerte expiatoria en esa cruz del Calvario. Él ganó, hermanos, la vida eterna y ahora la ofrece gratuitamente a todo aquel que crea en Él. Así que esa promesa de vida, hermanos, está presente hoy. Esa promesa de vida se ofrece gratuitamente a todos los que están aquí sin Cristo, para que hoy, amigo, vayas a Él en arrepentimiento y fe y hoy puedas tener la seguridad de que vas a conocer a Dios como nunca lo has conocido, que puedes conocer a Cristo y su preciosa obra por medio del Espíritu Santo que solo puede dar Dios al pecador. El apóstol Pablo dijo: porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Así que, hermanos, hoy tenemos el honor, el privilegio de estar reunidos
para seguir creciendo en el conocimiento de este Dios soberano, para seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de su plan eterno de redención, para seguir creciendo, hermanos, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien hoy estamos aquí. Así que hoy, hermanos, que es un día de celebración, que es un día de júbilo porque recordamos el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo al resucitar de entre los muertos. Hoy, hermanos, adoremos a nuestro Dios por esa bondad que Él nos dio en Cristo al habernos dado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, por favor, para seguir adorando a nuestro Señor.